Bendecido día tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor, donde hoy recibiremos esa semilla incorruptible que es la palabra que el Espíritu Santo les dio a nuestros pastores, que transformará nuestra vida para siempre. Palabra de Dios para ti, iglesia remanente, una iglesia diferente. Gloria al Señor. Damos un buen día para cada uno, hermanos. Damos la bienvenida también a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas y en las redes sociales. Hoy me corresponde compartir la palabra del Señor y quisiera que en esta mañana pues el Señor hable a través de mí, que el Señor se manifieste también, pues en realidad es un privilegio, una vez más un honor y pues estar aquí frente de la congregación, del pueblo que el Señor ha escogido para impartir una palabra y agradezco también la oportunidad que se me da. Antes de leer su palabra, quisiera hacer un breve paréntesis acerca de una anécdota o una reseña de lo que ha sucedido durante el mes de marzo hacia acá. Y quizá algunos de los hermanos que están acá recuerde esto, que lo hablamos una vez que nos reunimos en mi casa. Fíjese que esto que está pasando, que usted me vea acá enfrente, no es deseo mío, es deseo de Dios. Eso nació en el corazón de Dios y nació en el corazón de nuestros pastores. Cuando esto empezó a surgir, yo me sentí así como que ¿será cierto? No lo creo. Yo decía que no iba a pasar. Decía, no, va. Pastor Juan Carlos, en la sabiduría que Dios le ha dado, decía, hermano Walter, usted va a empezar un grupo en su casa. Y yo decía, sí, pastor. Y de otra vez, hermano Walter, ¿y cuándo va a empezar? Sí, pastor. Y llega una tercera ocasión y nos encontramos, hermana Alfa, en un lugar. Y pasó y estábamos platicando con pastor, decía, y usted tiene que empezar un grupo porque Dios así lo quiere y Dios así lo decide. Sí, pastor, sí, es cierto. Yo venía procrastinando eso y venía como que sí, cuando se dé algún día, pues tal vez. Pero el Señor empezó a insistir. Ya no era el pastor, ni pastor Juan Carlos, ni pastor Rolis. Ya no eran ellos, ya era Dios. Era Dios quien empezó a hablar y decir, bueno, pues, ¿qué estás haciendo? Esto no es cosa de hombre. Y dentro de todo ese proceso, yo le compartí a un compañero de trabajo y él es de una religión diferente. Ellos descansan los sábados, ya sabrá. Y yo le decía, vos fíjate que esto y esto está pasando, pero la verdad, le decía yo me siento inseguro. Yo no me siento capaz. Mírame, dice, si es de Dios, no te va a dejar en paz hasta que se dé. No, ya no te creo, vos, le decía yo. Ya no te creo. Sí, vas a verme, me decía él. Porque las cosas cuando son de Dios se tienen que dar porque se tienen que dar. Y no cuando vos lo decidas, y no cuando el pastor u otra persona lo decida, sino que cuando Dios quiera que se dé. Dentro de todos estos procesos también recuerdo y estaba recordando algo que me sucedió hace algunos años y mi esposa no me dejará mentir. Si yo le miento aquí, en la casa me jalan las orejas. No es cierto, en parte. Bueno, fíjese que nosotros servíamos en una iglesia hace algunos años y estuvimos ahí por 21 años. 21 años en los que en realidad fueron para mí donde dejé la mayor parte de mi juventud, porque serví desde joven, desde los 14 años, ahorita tengo, no le voy a decir cuántos,
Si no decir este ya está viejito, no, son bromas. Dentro de todo ese tiempo, yo soltero le serví al Señor, luego nos casamos y mi hija y mi esposa le servimos a Dios con denuedo, ahí sí que de verdad con todo el corazón. Y lo hicimos. Pero hubo un momento en el que nosotros dijimos, dejemos eso ahí. Yo principalmente me sentía así como que, si iba, bueno, y si no iba, no. Dentro de ese tiempo me pasa algo en una noche, bien dormidito, calientito en mi camita, cuando de repente en un sueño yo estaba cantando, porque eso es lo que Dios me ha dado, y yo estaba cantando. Pero cuando quería cantar ya no podía y me quedé sin voz. Me quedé mudo, pues, de verdad. ¿Se imagina cómo me sentí luego de que estoy hablando y tan de repente ya sin poder decir una palabra? De verdad que yo me desperté como loco, pero como loco, así, pataleando. Y hablé, como desperté, hablé, y mi esposa se despertó y, ¿qué le pasó? Y yo sinceramente, hermanos, sinceramente me puse a llorar. ¿Por qué? Porque cantar, aunque no tengo una voz de ángel ni de arcángel, pero a Dios le agrada lo que yo hago. Y yo decía, es que ¿cómo es que si yo canto, si yo lo hago para Dios y no puedo hacerlo? O sea, ¿qué está pasando? Y cuando fue pasando todo eso, nos pusimos a orar. Recuerdo esa noche, de verdad nos pusimos a orar, pero dentro de la oración yo lloraba, sinceramente yo lloraba. Y mi esposa, que es mi mano derecha, mi bastón de vejez, ella que es muy sabia, sinceramente, lloraba conmigo y me decía, tranquilo, solo fue un sueño. Bueno, pasó esa noche y en realidad pues yo me sentí, me puse mal, me afectó bastante, porque mi deseo era siempre cantarle al Señor. Pasó el tiempo y por la bendita misericordia de Dios llegamos a este lugar y ahora aquí estamos sirviéndole al Señor. Bueno, luego ahí viene lo que le decía hace ratito, del llamado que Dios nos hace a través de Pastor Juan Carlos, Pastor Rollis en formar un grupo. Y eso lo hablábamos en la iglesia, como dice Pastor Juan Carlos, de los cantelonesenses, ¿verdad? Allá en Cantel, porque en realidad los hermanos que han logrado llegar allá, pues le servimos a Dios con todo el corazón. Y en realidad, pues amamos la obra de Dios. Acerca de todo eso, el Señor me hablaba en la primera reunión que tuvimos en mi casa, porque ese es el lugar en donde nos reunimos, es en mi casa. Y pues yo le agradezco a Dios que Él, si yo le contara todo esto, pues se va a aburrir conmigo. Es una historia bastante larga. Pero en ese lugar nosotros dejamos que la presencia del Señor llegue. Y cada vez que nosotros nos reunimos, nosotros somos felices, porque la presencia del Señor se manifiesta en ese lugar. Y pues también quisiera compartir parte de esa palabra, si el tiempo me lo permite, y si no, pues en una próxima. Estaremos completando esta parte de historia que no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo la historia de la persona de la que le voy a hablar a la historia de la que nosotros personalmente vivimos. ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque quisiera que nosotros también atendamos al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera, por favor, para que entremos en contexto, que me acompañe al libro de los Hechos. Capítulo 9, versículo del 1 al 18. Si ya lo tiene, lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera: Saulo respondió: aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al lugar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar conocer contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no vio a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías. Y ha visto a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Todos estos versículos, hermanos, en realidad nos hablan de lo que le pasó a Saulo, luego se convirtió en Pablo, ¿verdad? Cuando él venía y perseguía a cada uno de las personas que invocaban el nombre de Jesucristo y lo proclamaban santo, se enojaba y los castigaba. Más adelante dice que él fue testigo de cómo apedraban a Esteban y cómo las personas castigaban a Esteban y mataron a este varón. Y él los perseguía, pues. Pero él no sabía lo que venía más adelante. Él iba y decía: bueno, yo voy a Damasco porque allá pues se va a ir a predicar, y pues yo voy a perseguir a todos los que estén predicando de Jesús, ¿va? Pero en ningún momento se imaginó que iba a tener un encuentro con Dios directamente. Porque si nos damos cuenta, los discípulos conocieron a Jesús físicamente, pero este varón conoció a Dios. Recordemos que cuando alguien dice conocer a Dios, no lo ve físicamente, porque dice que su rostro es más brillante que la luz del sol al mediodía. Entonces dice que a él lo rodeó una luz resplandeciente, y fue como tipo mediodía. Y escuchó su voz. O sea, qué privilegio tan grande el que tuvo este varón. Imagínense. O sea, aquí, gracias a Dios, el Señor se manifiesta y habla a través de muchas personas aquí en la iglesia. Y qué bueno. Si a mí me hablara el Señor y yo escuchara su voz palpablemente, podría decirse, yo creo que me desmayaría, hermano, sinceramente. Porque yo creo que su voz sería mucho más fuerte que la del pastor Rollis, ¿no? Así como que con voz de estruendo, ¿verdad? Imagínense que escuchemos y que le diga, por ejemplo, que me diga a mí: Walter. Imagínense. O que diga: Kevin. Llamado eres.
Imagínense, escogido es este. Hermano, sinceramente a mí me llenaría no sé, tal vez sería como que entre miedo, entre felicidad y no sé, pues qué emociones me provocaría eso, porque sinceramente el escuchar a Dios y ver el resplandor de la luz de su gloria, hermano, es una experiencia que aquí en la tierra nadie puede tener. Aquí en la tierra nada se le puede comparar. En el versículo 15 y 16 dice de la siguiente manera: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es lo que él iba a sufrir? ¿Qué es lo que él iba a pasar por culpa? Digámoslo así, aunque no es culpa, sino que por causa de predicar el evangelio. En algunos casos, este señor Pablo se quedó solo. Y eso lo podemos ver más adelante, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 13. También el versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea que, imagínense, hagamos de cuenta de que vamos a dirigir un servicio. Y están aquí mis compañeros músicos y ya estamos listos para cantar. Y por cierta causa o por cualquier cosa, vienen ellos y dejemos a este loco aquí que nada quiere, mejor vamos y que mire qué hace. O sea, ¿cómo voy a sentir yo? Solo. Me voy a sentir frustrado. Hola, ¿qué les hice? ¿Qué les hice a mis compañeros si no se supone que estamos sirviendo a Dios juntos? O sea, llega un momento en el que dice, bueno, pues de plano es que no estoy haciendo bien las cosas. Y eso puede haber sido una de las cosas que le pasó a Pablo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos o desesperados? Creemos que estamos haciendo bien las cosas y decimos, Dios mío, si yo estoy haciendo bien lo que estoy haciendo, si yo lo estoy haciendo por amor a ti, ¿por qué me pasa esto? Mas, sin embargo, Dios está siempre con nosotros. Su presencia siempre nos respalda. Amén. ¿Puede decir un amén? ¿Puede decirlo uno más fuerte? Yo sé que sí puede hacerlo. Fíjese, ¿cómo fue que se manifestó Dios ante Pablo? Y eso lo vemos en el versículo 22, en el capítulo 22, versículos de 6 al 11. Dice, ahí ya Pablo, él está contando lo que él vivió. O sea, anteriormente está escrito como a él le pasó, pero ya en estos versículos es cómo él se sintió al momento en que Dios se manifestó. Y dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, porque no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, ya Pablo estaba relatando ya su historia. O sea, imagínese usted que haya venido una luz tan de repente y ¡pum! Usted y plongón caiga, ¿va? Y tan de repente, híjole, de tanto resplandor, usted se queda como yo algo. No, ¿verdad? O sea, ya no vea. O sea que yo no sé, pero yo me imagino eso, de aquello de que estamos bien, estamos tranquilos y tan de repente ya no vemos nada y estamos tirados en el suelo. Si agarren, pues, o sea, guíenme o alguien que me ayude, pues lo primero sería pedir auxilio, pedir ayuda, porque si no, pues, ¿qué vamos a hacer, va?
Pero ¿qué fue lo que pasó con este varón? Dijo, ¿quién eres, Señor? Él reconoció que había alguien superior a él que le estaba hablando. O sea, él sabía que había una voz que no era terrenal, que no era natural. Y los que estaban con él, ay, va, espantados, ¿quién está hablando? No hay nadie, porque ellos sí lograban ver. O sea, vieron el resplandor, pero sí podían ver, porque dice que ellos le llevaron a Damasco. Entonces Pablo quedó ciego, pero a él le dijo Dios, ve, porque allá se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? A ver si alguno recuerda cuál fue el tema con el cual empezamos este año. Obediencia. Y eso fue lo que hizo Pablo. Obedeció. Cuando le dijeron, ve a la ciudad y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Él obedeció. O sea, hay características. Primero, él reconoció que había alguien superior a él. En segundo, él obedeció. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? No me responde. ¿Por qué se lo digo? Porque yo principalmente quizás soy el que menos lo hace. De repente hasta me levanto corriendo y ya ni siquiera reconozco que hay un Dios que me permitió otro día. Y pasa. O de repente Dios me dice, mira, hoy pues vas a hacer esto, vas a ir a visitar a alguien. Y yo digo, no, otro día, Señor, hoy no tengo tiempo. Mañana. O digo, no, Señor, si ellos no quieren, ¿cómo voy a saber yo si quieren o no quieren? Eso es lo que a veces nosotros no hacemos. No escuchamos la voz de Dios y no obedecemos. Lo que hizo Pablo fue todo lo contrario. Escuchó, sabía que había alguien y obedeció. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos sentimos aturdidos, solos, desamparados? Solitos, pues, porque nos dejan con el trabajo ahí, como que miremos qué hacer. Decimos, ¿será que lo puedo hacer? O nos decidimos a hacer las cosas. Porque puede ser de que nosotros nos confiemos con los demás y digamos, bueno, hasta que no venga tal hermano no empiezo el servicio. Hasta que no vengan otros 2 o 3 no empezamos. No, tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios. A ver si encuentro Corintios. 2 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 9 y 10. Y esto no fue solo para Pablo, también es para nosotros. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínense, imagínense, ¿por qué nosotros en realidad le hacemos caso a la debilidad? ¿Por qué le hacemos caso a la desesperación y decimos, es que no voy a poder? Es que no tengo el recurso. Es que, y a todo le buscamos un es que. Pero recordemos que en nuestra debilidad somos fuertes. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque siempre el Señor nos ha demostrado de una y mil maneras que no nos va a mandar a hacer algo si no va Él siempre con nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó a Gedeón? Y eso lo veíamos también al inicio de año. Cuando él estaba ahí componiendo el trigo, y el ángel de Jehová le habló y dijo que él fuera al frente. Y nada, Señor, ¿cómo si yo soy chiquito? Si yo no puedo.
Y yo le digo, ¿acaso no estoy yo contigo? ¿A qué le tenés miedo? Él se sentía así como que era incapaz de hacerlo. También le pasó a Moisés cuando él le dijo, Señor, pero si yo soy falto de palabra, decía, porque dice que él era tartamudo. Pues él decía, yo no puedo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues si yo voy contigo, o sea, ¿por qué tienes miedo, Moisés? Y así fue, y así fue, y así ha sido. Y no solo fue en aquellos tiempos, también es en este tiempo. También cuando el Señor nos dice, Pastor Rollis, vas a ser el pastor de la alabanza y vas a estar frente a una iglesia. Y Pastor Rollis, amén, con esa voz, amén, yo lo voy a hacer, ¿verdad? No, pues yo me imagino que Pastor Rollis, perdón que lo tome como ejemplo, pero me imagino que él también se ha sentido débil en alguna ocasión. Pero él sabe que Dios está con él. A mí me ha pasado. A veces el tiempo es muy corto. Y digo, no, hombre, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Lo recuerdo, no es que esto Dios me mandó a hacerlo. Pero ¿será que voy a poder? Y me pasó, le digo, regresando a lo que le contaba hace rato. Yo decía, Señor, ¿pero qué esperas de mí? ¿Qué te puedo ofrecer yo? Si mira, para empezar, no he terminado la universidad. Y para terminar, pues, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué esperas de mí? Pero en un momento vino Dios y me dijo, ¿acaso no estoy yo contigo? ¿De qué te preocupas? ¿Qué más querés si yo estoy contigo? Así literalmente. Entonces vengo yo, entonces Dios mío, entonces si tú vas conmigo, si tú vas delante de mí, entonces sí. Entonces viene Dios y dice, entonces vamos. No eres solo tú, no soy solo yo, vamos los dos juntos. Y ese compromiso que Dios ha tenido con nosotros, nosotros tenemos que corresponderle. Amén. Pero aparte de todo eso, fíjese que hay algunas otras cosas que tenemos que hacer para que nuestro ministerio, para que el compromiso que nosotros adquirimos con Dios sea respaldado. Y eso es algo que a veces pasamos por alto, que es la oración. A muchos no nos gusta orar, sinceramente. Y muy pocas veces lo hacemos. O me va a decir que usted ora 24/7. ¿Verdad que no? Yo tampoco, sinceramente. Porque estoy aquí y no le quiero mentir. Pero esto no funciona si no es con oración. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Pablo? Aparte de que él fuera y predicara y se convirtiera en uno de los principales discípulos de él. Él le pidió que orara. Él le pidió oración. Y eso lo podemos ver en Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo 19. Vamos a leer el 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, ahí Pablo está pidiendo que se orara. A todos los que él les predicaba, él les pedía oración. Tanto por todos ellos mismos como por él mismo. Para que lo que él iba a decir también fuera una palabra inspirada. ¿Y cuántas veces nosotros hemos orado por nuestros pastores? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Dios mío, utiliza a los hermanos que van a predicar para que la palabra sea penetrante a nuestra vida? ¿Lo hemos hecho? Si no lo hemos hecho, empecemos a hacerlo. Aquí tenemos
el privilegio de tener a hermanos, varones y hermanas, mujeres que predican, pero hay alguien que tiene el don de predicar y lo hace de una forma tan ilustrativa que en realidad uno se queda pensando todavía, luego de su prédica, hermano Alec, cómo Dios lo usa al momento de predicar. Eso no se queda así. La última vez que él predicó ya corría yo a levantarlo porque lo vi acá y ¿será cierto? Y en serio, Dios nos utiliza. Hay otra cosa, antes de que se me acabe el tiempo. Efesios, igual el versículo 20, bueno, el 20 ya lo leímos, dice, por la cual soy embajador en cadenas que, perdón. Dice sí, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No podemos decir cosas que en realidad el Señor no nos está inspirando. No podemos hablar palabra que el Señor nos está inspirando. Por eso, cada vez que nosotros estamos aquí al frente, tenemos que pedirle el respaldo a Dios, su inspiración a Dios, para que Él sea el que hable, no nosotros mismos. Amén. Sigamos, Colosenses 4:2. Me dice dónde está Colosenses porque en mi Biblia creo que no lo imprimieron. Tesalonicenses. Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, este versículo es mucho más que claro. Dice, perseverad en oración. Oremos frecuentemente. Dice, velando en ella con acción de gracias. O sea, cada vez que nosotros oremos, agradezcamos esa oportunidad que tenemos de orar. Vamos a orar por esto, vamos a orar por lo otro. O sea, son cosas que a veces de verdad pasamos desapercibidamente y no lo hacemos. Pero ahora sabemos que estos son mandatos que tenemos que hacer para que nuestro ministerio sea en realidad respaldado por Dios. El 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Otra vez nos recalca esto. ¿Cómo vamos a manifestar nosotros nuestra palabra? ¿Cómo vamos a manifestar lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo? Amén. Por último, el último versículo dice, Tesalonicenses 3, ahora sí, Tesalonicenses 3, el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos, es segunda Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Yo creo que para que nosotros podamos entender esto, hermanos, no se necesita ciencia. Sinceramente, dice, se lo voy a repetir, dice, hermanos, orad por nosotros. O sea, usted va a orar por mí, yo voy a orar por usted. Usted va a orar por su vecino va a orar por usted. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces empecemos a orar acá. Luego oremos por los demás, para que su palabra se expanda, para que su palabra vaya creciendo. Y en realidad, si nos damos cuenta, estos últimos días, y esto lo hablábamos hace 15 días allá en el grupo, Centroamérica, mi hermana creo que hablaba Nicaragua, es un país en donde se está prohibiendo predicar. Es Centroamérica. Imagínense qué haríamos si llegara esto acá. Cuando empezamos lo de la pandemia, según tengo recuerdo, los hermanos hablaban acá en la iglesia de que se hizo un programa, o ¿cómo se le puede decir? Que se llamaba Altar en tu Casa, ¿verdad?
altar en tu casa. Va. Entonces, en cada casa se hacían servicios, me imagino, o por lo menos oraciones. Va. Terminó la pandemia y lamentablemente en las iglesias dejamos de asistir. Y se terminaron los hermanos. Y hoy, solo imagínense fue la prioridad de muchos. Ahorita no están diciendo amén, están, hermano, ahí sí, están, imagínate, con las uñas ya por poco hasta los de los pies se están comiendo. O sea, mire, sinceramente, no quiero, como dijo Pastor Rollis, yo no quiero ofender a nadie. Yo no soy aficionado al fútbol, gracias a Dios. Y mire, fíjese que hay algo que mi esposa agradece, porque yo no salgo los domingos a jugar ni a ver partidos, cosa que algunos de mis familiares, mi papá, que él si me mira, bueno, y pues de plano, él es aficionado al fútbol a morir. Ya a sus 60 y algo de años todavía juega. Pero yo no heredé eso de él, gracias a Dios, porque si no no estaría aquí. Pero imagínense, todos los que no vinieron hoy, ahorita de verdad están con eso que, me imagino que ya terminó el partido, o no sé. Pero toda esa tensión que vivieron en ese momento, hermanos, o sea, a mí no me conviene en nada estar gritando por equipos que no tienen ningún beneficio para acá, pues. ¿O sí? ¿No? Ahí dejémoslo, no me quiero meter a problemas. Pero mejor vengamos, congreguémonos y atendamos al llamado que Dios tiene para nosotros. A lo que quiero llegar y a lo que para que entremos en el punto del que quiero dar a conocer, es que no hace falta que nosotros caigamos al suelo y que nos quedemos ciegos. No hace falta a que como a mí sueñe que me quede sin voz y que no le pueda cantar a Dios, para que podamos entender que hay un llamado para cada uno de nosotros. No hace falta a que nos quedemos discapacitados o que nos llegue una enfermedad o cualquier otra cosa, para que entendamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No hace falta que nosotros digamos, yo no soy útil para Dios, porque no es así. Todos somos creación de Dios y todos tenemos un propósito. Si nosotros aún no hemos entendido y no hemos podido comprender o incluso no le hemos preguntado a Dios cuál es nuestro llamado, es momento de preguntarle a Él. Es momento de decirle, Señor, ¿cuál es mi llamado? Por eso el título, el tema de hoy lo llamamos Mi llamado, porque quise contarle lo que a mí me pasó y lo que me está pasando y lo que está por venir, que este no es sueño mío, no es sueño de hombre, es sueño de Dios. Así que aunque padre y madre me dejaren, con todo y esto me recogerá Dios, porque yo sé que Dios está conmigo, así como está con usted. Quisiera por favor que se ponga un momentito de pie y piense, ¿cuál es el llamado que Dios tiene para usted? Si usted tiene seguridad o tiene firme de lo que Dios tiene para usted, de lo que Dios le demanda, pues entonces afirme sus pasos y sigamos adelante. Y si aún no sabe qué es lo que Dios tiene para usted, dígale al Señor, Dios mío, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Como lo dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Es algo que a veces no entendemos, pero pidámosle a Dios, Dios mío, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Yo quisiera que de verdad nosotros pudiéramos entender y poder aceptar que el llamado que tenemos es ir y predicar el Evangelio a todo, para que esto que se está terminando, sinceramente, porque no vemos iglesias llenas, porque incluso en nuestra familia a veces nos es difícil predicar, porque incluso hasta en la calle nos es difícil decir, bueno, mira, te invito a mi casa o te invito a la iglesia. Nos es difícil hacerlo, pero ese es el llamado que nosotros tenemos. Que toda la tierra se llene de la gloria del Señor y que en realidad llegue ese momento en el que podamos juntos, toda la creación de Dios, alabarle y postrarnos delante de nuestro Señor. Así que yo quisiera pedirle que esta mañana usted le diga al Señor, Dios mío, quiero que hables a mi vida. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.